Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Me siento muy honrado de la invitación. Efectivamente, yo soy defensor penal público. Vengo del sur, vengo de bien lejos, de Santiago de Chile. Y como les digo, para mí es realmente un honor estar acá codeándome con tanta autoridad, con tanta gente importante. Tuvimos hoy día la presencia de Marco Fandiño, que si bien vive en Santiago, lo pudimos escuchar en la primera ponencia. Súper importante, me encantó lo que dijo, lo que habló, el mensaje que transmitió. Algo de aquello vamos a explorar en esta presentación. También estuvo Donald Chisholm de USAID, representando al país del norte. Y aquí quiero reconocerles que no sé si ustedes, pero yo me asusté un poco, porque cuando lo presentan dice, bueno, y con ustedes, el señor Donald, y yo, la verdad, yo no estaba poniendo atención, y yo dije, no manches, el Donald, el otro Donald. Y de verdad que me asusté, porque yo pensé que este señor se iba a subir acá y iba a decir, voy a construir pinche muro. Y la Defensoría Pública va a pagar por él. Pero no, Donald resultó ser una persona muy dulce y claro, la Defensoría Penal Pública no va a pagar por ningún muro. Tal vez en un rato más va a pagar por la cena de este humilde servidor y tal vez una cervecita, por ahí una cheve. Pero todo sigue normal, todo sigue tranquilo. La Defensoría Penal Pública. Vamos a hablar de defensa penal pública, vamos a hablar de defensa penal pública en el ámbito interno y vamos a hablar de defensa penal pública en el ámbito internacional. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos este distingo? ¿Por qué hacemos esta salvedad? ¿Qué pasa en el ámbito interno? En el ámbito interno tenemos que cada Estado tiene la obligación de mantener, de proveer, de organizar, de dirigir un sistema de defensa penal público. Ahí como el tanquecito, ¿verdad? Férreo, firme, potente. Ahí como está la imagen, con dientes, ¿verdad? Con hierro, con fuego. ¿Por qué? Porque en nuestros sistemas, la defensa penal, y particularmente la defensa penal pública, se transforma en la última línea de defensa que tiene el ciudadano, que tienen ustedes, que tiene una persona poderosa, que tiene una persona humilde. La última línea de defensa, cuando se viene el poder estatal por sobre una persona, es la Defensoría Penal Pública. Y esta institución confía. La Defensoría Penal Pública es una tremenda institución que tiene edificios y tiene recursos y tiene, bueno, estamos organizando este tremendo congreso, pero la Defensoría Penal Pública confía en el defensor penal. Y esa es la persona que va materialmente a proveer la defensa. Estas cosas suelen ocurrir. Gracias. Bueno, ¿y de dónde sacamos todo lo que conforma, lo que significa, lo que le da sentido a la obligación de defensa penal pública? Bueno, seguimos dentro del ámbito interno, pero nos vamos un poquito más arriba, volamos a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque este cuerpo establece la base, establece la norma, el estándar hacia donde todos los estados deben apuntar y dirigir para determinar qué es lo que tenemos que proteger y, aún más relevante, cómo lo tenemos que proteger. El artículo 8, que ustedes lo pueden ir a revisar, me imagino que lo tienen, para algunos es materia de uso diario, nos dice que toda persona tiene derecho a ser oída, por eso aparece aquí este gramófono, ¿verdad? Con las debidas garantías, con un plazo razonable, por juez competente, a tener defensa letrada,
etcétera, etcétera, ¿verdad? Y vamos a ir viendo un poquito más adelante cuando vayamos avanzando en esta presentación que al mismo tiempo el Estado tiene que proveer la forma práctica de que este principio, ¿verdad?, que suena tan importante, pero una forma práctica de que se realice, ¿verdad? ¿Ah? Qué dulce ese gatito, me encanta ese gatito. ¿Se acuerdan qué película es? El gato con botas. Se portaba pésimo ese gato, pero cuando lo iban a pillar ponía esos ojitos, yo no fui. Bueno, la convención nos dice, toda persona inculpada de un delito tiene derecho a ser como el gato con botas, ser considerada inocente. Obviamente, mientras no se demuestre lo contrario. Obviamente que la presunción de inocencia tiene algunas excepciones, ¿verdad? Porque si no, obviamente no podría existir la prisión preventiva. Hay ciertas circunstancias en que esta presunción de inocencia cede, ¿verdad? Cuando se buscan fines de seguridad de la sociedad, cuando se buscan fines de aseguramiento de los resultados del procedimiento, pero también vamos a conversar un poco de esto. Esa excepción a esta regla tiene que ser hecha de manera correcta. Se tiene que velar por el debido proceso para que, por ejemplo, a una persona podamos privarla de alguno de sus derechos. En particular, imaginemos la libertad. Otra garantía. Se establece en esta norma internacional las garantías mínimas. Y esto también es muy importante con un tema que vamos a tocar que habla de los estándares de la defensa. Una vez que se inicia el proceso, una vez que el Estado decide ir en contra de una persona, nacen una serie de supuestos mínimos que se tienen que respetar para que ese proceso pueda ser válido, ¿verdad? Para que gane la validez necesaria. El primero, ¿qué pasa si la persona no conoce y no maneja el idioma en el cual se le va a perseguir? Suena muy lógico, acá me imagino que lo común, de común ocurrencia es que personas que hablan y que son absolutamente fluidas en español lleguen a los tribunales acá en Querétaro. Pero ¿qué pasa si llega un ciudadano musulmán que no habla español, un ciudadano haitiano que solo habla su lengua, cualquiera? Esa persona tiene derecho a recibir asistencia gratuita de un traductor competente, un traductor que pueda darle a entender formulaciones jurídicas. Yo no sé si ustedes, acaban de ver esta simulación que se hizo de la vinculación a proceso, ¿verdad? Se fijaron que la fiscal hablaba en español, pero al mismo tiempo hablaba cosas muy técnicas, le explicaba que la norma, el artículo, y usted irá aquí, y una serie de cosas. Entonces, alguien que, no sé, no es abogado, lo que dijo esa fiscal le sonaba, no sé, chino, coreano, una cosa muy rara. Imagínense una persona que no habla el español y que tiene que entender eso. Se hace así como una bola de queso oaxaqueño, no entiende nada. Entonces, tiene que ser un intérprete que al mismo tiempo pueda transmitirle la parte técnica de la vinculación a proceso o de lo que sea que se le esté acusando o que se le esté imputando. Fíjense que sobre esto, en mi experiencia, yo trabajo en la Defensoría Penal Pública desde el año 2005 y años atrás, cuando yo empecé como defensor penal público, todo esto era tan nuevo que no había intérpretes. A nadie se le ocurrió, necesitamos un intérprete. Y eso que esta convención americana hay que lleva tiempo, ¿verdad? Hay que lleva tiempo. Bueno, de hecho, Chile la ratificó el año 69. Y bueno, ¿y qué es lo que pasó? Un buen día, yo estaba en el tribunal y llegan detenidos 2 ciudadanos chinos. Los pasan ahí engrillados. En Chile se engrilla a estas audiencias en que llegan las personas detenidas en grilla de pies y manos, ¿verdad? Entran
Venían así los chinitos. ¿Ah? Y se sientan. No hablaban chino cantonés. No hablaban ni una palabra de español, ni una. Estaban así los chinos. Y venían detenidos por violar la ley de pesca. ¿Y qué es lo que hicieron estos chinos? Estos chinos tenían un restaurante de comida. ¿Quién dijo? Muy bien, muy bien, muy bien. Un restaurante de comida china. Sí que va a tener, no va a tener una ¿cómo se llama esto? Barbacoa de carnero. No, nada, no. Posible. Entonces, estos chinos tenían un restaurante de comida china. Y en la zona donde yo trabajo hay una parte muy bonita que tiene un espejo de agua muy bonito. Y estos chinos agarraron un bote, se fueron manejando al centro del lago, se consiguieron dinamita. No me pregunten cómo chinos que no hablan español se consiguieron dinamita, pero se consiguieron dinamita. Y prendían la dinamita, mataban a los peces, y cuando los peces salían a la superficie muertos, chino recoger, ¿verdad? ¿Ah? Está buena la pesca. Bueno, obviamente que alguien del sector los escuchó, llamó a la policía, detenido los chinos. Entre otras cosas, violaron la ley de pesca, la ley de armas, porque estaban con un arma que es considerada destructiva, tirar una dinamita. Bueno, y no había intérpretes. Entonces, imagínense esto que vimos acá, de que el fiscal le tiene que decir, yo lo someto a proceso o lo vinculo a proceso porque usted, el día tanto del tanto, bla. El chino no entendió nada. Y pudimos salvar la situación porque llegó otro compinche de los chinos que algo entendía de español, entonces lo hicimos pasar adelante y este chino le iba traduciendo, pero así a medio morir. ¿Cómo terminamos esa causa? Esa causa al final del día, las penas no eran tan altas y se les propuso una salida alternativa. ¿Verdad? Acá también, en este congreso, vamos a hablar de la forma alternativa. ¿Se acuerdan que Marco en su presentación dijo que antes se explicaba o se enseñaba que eran formas anormales de terminar? No. Son formas absolutamente normales, preestablecidas, esperables, posibles, y en este caso se terminó por una salida alternativa. Como los chinos tenían restaurante, el fiscal les pidió, estábamos muy próximos a la Navidad. Entonces, el fiscal les propuso a los chinos que ellos tenían que ir a prepararles una comida de Navidad y Año Nuevo a unos niños huérfanos de una institución ahí de la zona donde nosotros trabajamos. Los chinos escuchaban esto y seguramente, como vienen de China, ellos deben haber pensado que esto era fusilamiento. Ellos deben haber estado pensando que esa puerta que está atrás, que está al baño, era el paredón y se mueren. Entonces cuando escuchan esto, sí, sudaban y transpiraban, se fueron. Pasaron los días y nos encontramos con la misma jueza, el mismo fiscal, y el fiscal le comenta a la jueza, le dice, jueza, le voy a contar cómo terminó el caso de los chinos. Me dice que el fiscal nos contó que estaba en su oficina y recibe una llamada, era la directora del hogar de los huérfanos. Y lo llama para agradecerle, le dice, fiscal, lo llamo para agradecerlo por lo que hicieron los chinos. ¿Pero qué hicieron? Cuénteme. Dice que el día programado llegan los chinos en una camioneta, bajan cajas y cajas y cajas de comida, se instalaron en la cocina, cocinaron todo, cocinaron para los niños del lugar, cocinaron para el personal. Era tanta cocina, era tanta comida que todas las personas se llevaron para sus casas, llegaron con regalos para los niños de Navidad, no se les había pedido. Y claro, nosotros ahí pensamos y decíamos, estos chinos tal vez pensaban, que si no cumplían era pena de muerte. Entonces fue realmente una Navidad increíble para los niños y todo gracias a la salida alternativa y que los imputados pudieron entender
la lengua, ¿verdad?, en la cual los estaban juzgando. ¿Sí podemos continuar con la presentación, por favor? Gracias. Otro derecho, otra garantía. ¿Quién ha visto esa película? El señor que aparece ahí. ¿Cómo se llama? Mi primo Vini, claro, con Danny DeVito. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. Bueno, en la película es un poco de carrilla, ¿verdad? Esa foto, porque en la película, qué abogado más incompetente, ¿verdad? No sabía nada, llegaba con el traje equivocado, terminó en la cárcel, no, o sea, no sé, todo lo que no hay que hacer, todo lo que usted no lo haga, aparece en esa gestión de ese abogado. Pero sí, el imputado debe conocer el detalle de lo que se le acusa, ¿verdad? En tiempo, forma, para que pueda conducir su defensa. Concesión al inculpado del tiempo, ¿verdad? Y de los medios necesarios. Fíjense qué importante. Estas son cosas que de repente suenan abstractas y que están en el aire, pero qué importante es tener el tiempo necesario. Fíjense que otro recuerdo mío del baúl de los recuerdos. Me acuerdo que muchos años atrás, en la Defensoría, cuando yo trabajaba al inicio del sistema, la Fiscalía, y le hablo aquí a los que ejercen alguna dirección en la Fiscalía, ¿no?, para que no cometan los mismos errores. A alguien en la Fiscalía se le ocurrió la brillante idea, deben haber estado en esas reuniones en que colocan galletitas al medio y tomando café. Jefe, tengo una idea genial. A ver, cuente. ¿Y si hacemos una unidad que haga juicios inmediatos? ¡Ay, qué buena idea, qué buena idea! ¿Y cómo le vamos a llamar? Unidad de Juicios Inmediatos, la UJI. No sé. Tienen mucho tiempo libre. Bueno, ¿qué es lo que hizo esta UJI? ¿O qué es lo que se les ocurrió? Se les ocurrió que iban a hacer una especie como de unidad con muchos personas disponibles, con mucho personal, con muchos recursos. Iban a elegir casos así relevantes, que valieran la pena, y en flagrancia le iban a colocar todos los recursos, cosa que en un día, en una jornada de trabajo, pudieran concluir lo que en un caso normal toma 6 meses, 9 meses, o incluso en un caso, no sé, ¿cuánto tarda acá, por ejemplo, no sé, hablemos de un robo con intimidación? ¿Se acuerdan el caso que simularon los policías? ¿Cuánto tomaría en promedio ese caso, desde que inicia la denuncia hasta la sentencia? 3 meses, dice por acá el maestro Salvador. ¿Alguien disiente más tiempo? 6 meses, dice la maestra. Pongámosle 6 meses, 5 meses, 6 meses. Entonces, no, lo vamos a hacer en un día. Si somos unos genios, yo no sé cómo no nos llevan a un concurso. Bueno, me tocó a mí uno de los... Sí, miren, no quiero darme así de grande, pero si no es el primero, a mí me tocó uno de los primeros de estos juicios inmediatos. Y efectivamente era un robo. Eran unos sujetos que los acusaban de que con unas varas largas de madera habían como perseguido a las víctimas y las habían intimidado y le habían robado sus cosas. Entonces, estaba yo ahí atendiendo a los detenidos que van llegando en el día, y llega la fiscalía, entran, y a mí yo noté que algo raro se venía, porque entra ese fiscal con un traje de buena marca, ¿verdad?, con la corbata de seda. Entonces, dije yo, algo importante va a pasar acá. Claro, entra la prensa, entran los asesores, con las tarjetitas para escribir. Entonces, ahí aparece la UJI. Entonces, hacen este ejercicio que ustedes vieron, la formulación de cargos, concluye, y cuando viene el debate de plazo de investigación, que esto es lo que hablábamos de tener el tiempo prudente, la Fiscalía le dice al juez: su señoría, le comunico el cierre de la investigación. Así como lo escucha. Mire, lo acaban de detener hace, no sé, un par de horas.
lo traen al tribunal. Yo como defensor alcancé a conversar con ellos, ¿cuánto? ¿3 minutos? ¿5 minutos? Los vinculan a proceso y el fiscal cierra la investigación, cierra el plazo de la investigación. Nunca había pasado, nos quedamos todos descolocados y el juez le pregunta, bueno, ¿y qué va a hacer ahora, fiscal? Voy a presentar acusación. Y presenta la pinche acusación. Y como habíamos sido advertidos de esta locura, de esta idea loca, yo me opuse, ¿verdad? Teníamos los principios, ¿verdad?, que están acá, los principios de las convenciones, la Constitución, etcétera. Y afortunadamente el juez no dio lugar, paró esa locura. Yo incidenté de nulidad de la decisión del fiscal de cerrar el plazo de la investigación. El juez acogió y dijo, volvemos al momento en discutir un plazo razonable para investigar. Claro, porque la defensa necesita conversar con esta persona, hay testigos que vincular, hay investigación que hacer de la defensa, ya lo vamos a ver también. Y se fijó un plazo. Ese fue el fin de la famosa UJI. Yo recuerdo que después el fiscal que llegó, me lo topé tiempo después, y el fiscal cuando termina la audiencia agarra, porque llegaron también a la audiencia con esas varas largas de madera. Entonces termina la audiencia y el fiscal agarra sus barras de madera y se va. Entonces a la próxima vez que yo me encuentro con él le digo, fiscal, ¿cuándo me va a hacer otro juicio para que se vaya con las varitas en cierta parte? No quiero ser grosero con lo que le dije, pero le dije algo que no le cayó muy bien. Pero así fue. Ahí sí. Otro derecho. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección. No, ese no soy yo, por favor, ese no que aparece ahí. Lo noté en sus rostros, pero no. ¿Por qué su elección? Si usted tuviese un problema, ¿contrataría ese abogado? Por supuesto. Si tuviera, claro que sí. Entonces, fíjense, el derecho de ser asistido por el defensor de su elección va en contra de todos estos principios, y lo vamos a ver en la lámina siguiente, que se le imponga al acusado, al inculpado, un defensor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de defensa penal pública. En defensa penal pública, el inculpado no puede elegir libremente. ¿Es incompatible entonces esa imposición que le hace la Defensoría Penal Pública con este derecho? ¿Quién quiere participar? Usted. ¿Qué le parece? ¿Es compatible o no es compatible? Yunoel. ¿Es contradictorio? ¿Por qué te parece contradictorio? Pues porque se supone que tiene derecho y aquí en este caso se está haciendo una imposición. Entonces, ¿ilógico? Gracias. O sea, lo que nos dice, dije bien tu nombre, Yonoel. Lo que nos dice Yonoel suena contradictorio porque la convención dice la persona tiene derecho a elegir, pero la defensoría le impone, ¿verdad? Le impone. Pero mire, fíjense qué es lo que pasa si podemos avanzar. Ahí. Derecho irrenunciable a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado si el inculpado no se defendiere ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por ley. Entonces, fíjense. Y ese es el defensor penal público. ¿Se fijan? El privado era George Clooney, ¿verdad? Con su buena...
su buena percha, como decimos en mi tierra, y este es Groucho Marx, ¿ah? El defensor penal público. Así somos, así somos. Así nos trata la sociedad. Nos discriminan. ¿Se fijan entonces? El sistema funciona que el primer momento que tiene la persona es para, si tiene los recursos y tiene los medios, contrata al defensor de su agrado, de su parecer, ¿verdad? Y no siempre dice relación con recursos económicos. Es muy común que en las familias haya, ay, el hijo que estudió leyes. Entonces cuando pasa algo en la familia, ay, que lo vea Matitas, que es el abogado. Y no, el pinche muchacho no sabe nada, ¿verdad? Sí, con suerte se ata los nudos del zapato, ¿verdad? Y vaya a defender a su tío Samuel que quedó detenido. Y ahí parte el otro a defenderlo, ¿verdad? ¿Hay dinero de por medio? No, ¿verdad? Hay confianza. Entonces, si la persona tiene la confianza para designar primero un defensor, ocurre lo que primero vimos. Si no se da ese momento, sea por recursos económicos, sea por confianza, sea por lo que sea, opera la protección estatal, la Defensoría Penal Pública. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Eso, gracias. Aquí se puso buena la cosa. Derecho que tiene la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal. ¿Se acuerdan? ¿Vieron esa película, verdad? Sí, no se haga, no se haga. Sí la vio. Y como 8 veces. A ver, ¿cuál es tu nombre? Emilio. Emilio, ¿te acuerdas por qué está Salamina ahí? Ah, ahí hay otro micrófono. ¿Por qué está Salamina ahí cuando hablamos de derecho a interrogar? ¿Qué pasaba ahí? Se estaba efectuando un interrogatorio. ¿Perdón? Se estaba efectuando un interrogatorio. Claro. ¿Y qué pasaba, para los que tal vez no se acuerden, qué pasaba en la película? ¿Por qué la interrogaban a ella, a Sharon Stone? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Bueno, no la vi. Okay. ¿Alguien se acuerda por qué la interrogaban? ¿Alguien que quiera participar? ¿Se acuerda de la película? ¿No? ¿No se acuerda? No se hagan los cortos de genio. A ver, ¿usted se acuerda? A ver, intente. Tenía que ver con, la acusaban de homicidio Claro. de su Era pareja, ¿no? Un novio, algo así. el marido de no me acuerdo el nombre, cómo se llama en la película, pero el marido de Sharon Stone en la película moría en circunstancias así, por decirlo, raras, ¿verdad? Moría acuchillado por un picahielo, ¿verdad? Y esta chica se encontraba en su departamento el picahielo, el arma homicida, ¿verdad? Entonces pasaba a ser sospechosa, pero al mismo tiempo tenía una súper buena coartada porque ella estaba en otro lugar, ¿verdad? Y no sé si se acuerdan que ella tenía... Oye, sí, me encanta. Ay, yo me pongo a hablar y no me paran. Y ella tenía una novia. Y su novia era su coartada, ¿verdad? Entonces la llevan ahí a tomarle la declaración. Entonces, bueno, nosotros como defensores, y particularmente si está alguien como Sharon Stone, tenemos derecho a hacer preguntas, ¿verdad? A participar del interrogatorio. Te pido si podemos... Eso, gracias. Y fíjense, eso es muy importante también. A ver, ¿funcionará bueno, o sea, fíjense, también está el derecho que tiene la defensa de llamar a otras personas que puedan ayudar al caso, ¿verdad? Esto se relaciona con el derecho y el deber que tiene el defensor penal público, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, de crear y producir prueba propia, ¿ok? Ese sí, ya, no se hagan. Ese sí lo conocen, ¿verdad? Ese es más reciente. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Han visto The Walking Dead, la de los zombies? ¿Ah? Ese es Daryl, ¿verdad? El que maneja la moto. Mi favorito, si me preguntan a mí. Si a mí me preguntan, es mi favorito.
Entonces, el pobre Darryl ahí está todo amarrado, amordazado, obviamente que no puede decir ni una palabra, no sé decir ni pío. Y claro, derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, ni a declararse culpable. Este punto sí que es importante, ¿verdad? Porque estuvimos también un poco hablando en la presentación de Marco, él se refirió a cómo funcionaba el sistema inquisitivo. ¿Cuál era una de las diligencias importantes en el sistema inquisitivo? ¿Quién se acuerda? Que a los policías les encantaba tomar. ¿Cuál era? ¿Ah? La prueba confesional. Para que vean, yo no vine preparado, pero cuando vengo acá, yo de mi tierra siempre me traigo, estas son unas galletitas que son muy populares en mi tierra, se llaman negritas. Nada personal con nadie, no quiero ofender a nadie. Son negritas. Las usamos mucho porque cuando no hay espacio para almorzar, uno se come una negrita y tiene audiencia, tiene juicio. Así que, señor, usted se ha ganado la primera negrita. Antes de entregársela, respóndale aquí a todos los presentes si se ha comido una negrita antes. No, hombre, no interesa. No. Sí, podemos verla. Lo importante es que eso quedó en el pasado, ¿verdad? Ya no se sacan confesiones, la persona guarda silencio como Darryl, ¿ok? Derecho de recurrir del fallo, ¿verdad? Ante juez o tribunal superior. Ahí aparece ya la última de las cortes, ¿verdad? La corte celestial. ¿Eh? Pero lo importante es que el inculpado tiene derecho, ¿verdad?, a recurrir contra el fallo. Fíjense que, bueno, eso es una visión muy celestial, ¿verdad? Yo siempre que veo esa laminita, me acuerdo, veo hacia el cielo y me vienen a la mente chistes de abogados. ¿Les gustan los chistes de abogados? ¿Sí? Son buenos los chistes de abogados. Como que nos reímos de nosotros. Fíjense que yo me acuerdo, cuando veo esto lo del cielo, me acuerdo de un chiste que me contaron. Y quiero que ocurrió acá en Querétaro. Un colega de Querétaro se muere, un abogado, se murió, pobrecito. Y se va al cielo, ¿verdad? Ahí, como en la lámina, se va al cielo. Y llega al cielo y como los abogados somos intranquilos, a los pocos días ya se aburrió en el cielo. Entonces, miraba ahí su reloj celestial y sacaba su agenda celestial y no tenía nada que hacer, no tenía clientes, no tenía nada que hacer. Entonces, el aburrimiento empezó a calar hondo. Entonces se encuentra con otro colega. Hola, ¿cómo estás, güey? Sí, me morí la semana pasada. No, amiga, yo llevo muerto hace mucho tiempo. No digas. Oye, pero ¿y cómo lo hacen para, no sé, solventar el aburrimiento? Porque yo no digo, no, sí, acá la verdad es tranquilo, no hay mucho que hacer. Pero bueno. Y le dice el otro, el que recién se había muerto, hey, güey, te tengo una idea, hagamos un juicio. Pero qué idea más brillante, hagamos un juicio. Sí, hagamos un juicio. Ya, a ver, ok. ¿Qué hace? De un homicidio. Ándale, un homicidio. Bueno, sí. Y pongámosle harto ingrediente. Sí, pongámosle narco corrido y que una vieja, perfecto, ya. Y Michoacán y Sinaloa, ya. Y arman su carpeta investigativa, ¿verdad? Su prueba, todo. Y cuando terminan, se dan cuenta, bueno, ahora tenemos que llevarlo a juicio. Ay, sí, tienes toda la razón, si no sería ilógico todo este esfuerzo para no llevarlo a juicio. Vamos a hablar con San Pedro. Bueno, parten. Los dos abogados llegan, tocan. Sí, les abre. Sí, hijos, ¿cómo están? Sí, San Pedro, sí, ¿sabe lo que pasa? Queríamos pedirle algo. ¿Qué? Mire, lo que pasa es que aquí le cuentan, hicimos un juicio, y San Pedro, qué iniciativa, hijo. Aleluya, hermano, aleluya, sí, rezan un Padre Nuestro. Cuando terminan de rezar el Padre Nuestro, le dicen, San Pedro, mire, ¿sabe lo que nosotros queríamos pedirle que necesitamos ahora? Queremos fecha para juicio. Les dice San Pedro, fecha para juicio. Eso está un poco difícil, pero San Pedro, nosotros no nos coarte, queremos llevarlo a juicio. Ya, está bien, antes que me buscar. Empieza a buscar en su libro. Okay, aquí sí, tengo
hora para juicio les puedo ofrecer en 108 años. Ah, pero ¿cómo? 108 años, San Pedro, son muchos, nos vamos a aburrir en ese tiempo. Sí, no, es que lo que pasa es que, a ver, sí, tengo el caso Pemex, sí, no, esto no se lo puedo dar. Sí, mira, acá tengo otra fecha, 109 años. No, tengo el juicio Luis Miguel contra Luisito Rey. No. Está cañón ese juicio, está cañón, güey. Acá, 110 años, aquí les encontré uno. Pero San Pedro, 110 años sigue siendo mucho. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Vayan a hablar con Don Sata, allá abajo. Yo creo que no pierdan nada. Y parten los dos abogados. Ahí, hoy que hace calor acá. Y ahí estaba Don Sata, revolviendo ahí su caldero. ¿Y ustedes, abogados, qué vienen a hacer acá? Sí, Don Sata, mire, ¿sabe lo que pasa? Y le cuentan el mismo rollo, que el juicio, que qué sé yo, buena iniciativa, les dice. Bueno, ¿y qué quieren de mí? ¿En qué los puedo servir? Don Sata, queremos fecha de juicio. Fecha de juicio. Déjenme ver. Empieza a ver su libro. Ok, muchachos, acá les tengo una fecha. Mañana a las 8 de la mañana. Oiga, pero Don Sata, está maravilloso. ¿Y por qué? ¿Dije algo malo? ¿No nos gustó? No, o sea, lo queremos felicitar, está buenísimo, pero oiga, sí, no hay problema, apúntenos al tiro. Y les apunta. Oiga, pero sáquenos de una duda, Don Sata, ¿cómo en el cielo nos dan hora para 110 años y usted tiene hora para mañana a las 8 de la mañana? Sorprendente. Muy sencillo, hijos, muchachos míos. Acá están todos los jueces. Ándale, hay jueces acá presentes. Híjole, no pregunté. No lo repitan, yo no lo dije. Sí. Si lo dicen, yo lo niego, ¿ok? Bueno, seguimos en el ámbito interno, ¿verdad? Aquí están todos estos autitos estacionados, ¿verdad? Todos iguales, ya están que los suben al barco para ir a venderlos. Todos los autitos iguales funcionan de la misma manera y funcionan igual. Estándares, ¿verdad? Estándares de defensa. ¿Qué significa esto? Te pido si podemos volver a los autitos. Estándares. Lo vamos a analizar siguiendo el modelo chileno, ¿verdad? ¿Qué son los estándares de defensa para una defensa penal pública? Bueno, son principios y actuaciones que debe realizar el defensor, ojo, de manera obligatoria. ¿Okay? Aquí no entra, cuando nosotros hablamos de estándares, y por eso colocamos la laminita de todos los autitos iguales, los autos blancos del mismo modelo, del mismo año, son todos los autos iguales. Iba a decir una grosería, pero me controlé. Los pinches autos son todos iguales. Entonces, si detienen a un sujeto por marihuana en ciertas y determinadas circunstancias, en Querétaro, en Sinaloa, en Michoacán, donde sea, el estándar indica que el defensor tiene que hacer exactamente el mínimo preestablecido. Si es un superdefensor y se le ocurren 60.000 teorías y qué sé yo, perfecto. De ahí para arriba que demuestre de lo que es. Pero los estándares nos hacen alusión a un piso, ¿verdad? Un piso que debe existir. Por eso dice que constituyen el mínimo aceptable de su intervención en los derechos del imputado. Los estándares de la defensoría, de cualquier defensoría, se establecen jugando con dos ejes, los estándares y las metas. ¿Qué son? Aterricemos el concepto de estándar. Principios deontológicos, ¿verdad? Deber ser, que configuran un actuar aceptable en la lucha por los intereses de su representado. Te pido si podemos volver. ¿Qué hacen? Aterrizan los principios del sistema internacional de derechos humanos y las fuentes internas de cada país. Entonces, el estándar, como dice ahí, se nutre de la protección de la Convención Americana de Derechos, de la Constitución del propio país, y cuando habla de debido proceso, lo articula. Cuando habla de protección, libertad individual, lo articula. Y
como tiene que ser esto algo práctico, cada estándar juega con las metas. La meta es una actuación concreta que el defensor debe realizar para poder cumplir el estándar. ¿Ok? Y lo vamos a ver con algunos ejemplos de estándares concretos. Esto está sacado, si ustedes quieren después, ustedes buscan Defensoría Penal Pública Chile y les aparece la página y ahí aparecen toda esta información. Pueden bajar los PDF, todo. Son muchos estándares, pero vamos a ver algunos, los más relevantes. ¿Cuál es el estándar de defensa? Esta como idea principal. El defensor o defensora resguarda en todo momento los intereses de imputadas e imputados, desde el inicio del procedimiento, proporcionando una defensa técnica, ¿verdad? Ese es el principio. ¿Y cómo se aterriza? Con la meta. Meta número 1. El defensor o defensora estructura la labor de defensa en conformidad con la voluntad y decisión del imputado. Entonces, ya tenemos una primera cosa concreta, ¿verdad? Si acusan a una persona de un delito y yo converso con él y yo, dándome cuenta de los antecedentes, digo, aquí yo lo puedo sacar, por ejemplo, por un tecnicismo. Acá yo puedo alegar que el funcionario policial, corrompió la cadena de custodia, ¿verdad? Entonces, mi consejo profesional va a ser hacerle saber eso al imputado, de manera leal. Pero ¿qué pasa si yo voy y el imputado me dice, ¿sabe qué, señor defensor? Pídame un abreviado, quiero reconocer responsabilidad, yo lo hice. ¿Qué hace ese defensor? Lo desoye porque dice, no, yo puedo dejarlo sin condena porque he tenido otros casos similares y yo estoy seguro que lo puedo ganar. Sigue lo que el deseo del imputado que lo lleva irremediablemente a una condena o sigue su instinto de defensor, así de Perry Mason. ¿Qué es lo correcto en ese caso? A ver, usted. Sí, bueno, atendiendo el principio número 1 es seguir la voluntad del imputado, es lo correcto. Es lo correcto. Mire, para que no se diga que discriminó. Un lapicito de la Universidad de California Western School of Law. Para que cuando escriba se acuerde y diga, qué chingón que escribe este lápiz. Eso es, ¿verdad? Hay que seguir la voluntad del imputado, ¿verdad? Ahora, fíjense un consejo, como esto es defensa penal pública y nosotros hablamos de estándares y mínimos, por lo menos nosotros la precaución que tomamos es, si vamos a hacer algo que en apariencia va en contra de lo que técnicamente se debería hacer, uno levanta un acta y se la ofrece al imputado y que la firme. Y en esa acta dice, yo, Humberto Montiglio, como defensor, en este día le hice presente a este señor que había problemas en la cadena de custodia y que mi consejo profesional era llevar esto a juicio. Punto. No obstante esto, el señor quiso aceptar un abreviado, el cual yo conversé con el fiscal y lo cerramos en, 300 días de cárcel, 60 días de cárcel, lo que sea. ¿Ok? Estamos respetando la voluntad de él, pero al mismo tiempo estamos velando por el sistema. ¿Ok? Otro estándar, el de la libertad. Defensor o defensora realiza actividades necesarias para que los imputados y los imputados no sean sometidos a restricciones de libertad arbitrarias o ilegales. Tomemos alguno, por ejemplo, el 4. El defensor o defensora de un adolescente vela además porque la privación de libertad se aplique como medida de último recurso, ¿verdad? Esa es la meta donde aterriza el principio. ¿Ok? Otro estándar, y es un poco, se fijan, lo que hablábamos del derecho y deber de producir prueba. El defensor se preocupa de que la prueba se produzca respetando los derechos del imputado. La meta concreta en el número 1, el defensor o defensora procura reunir prueba propia a favor de su representado, ¿verdad? Fíjense que esto es muy importante. En cualquier sistema de defensa penal pública tiene que existir una potente investigación de la defensa. Fíjense que en nuestro sistema
de la Defensoría, nosotros tenemos un sistema informático donde, por ejemplo, si yo estoy defendiendo a una persona y a mí se me ocurre, necesito un peritaje planimétrico. Yo entro a ese sistema, coloco el número de caso, me aparece un listado, me voy a la parte de peritajes, me aparece un listado enorme, están todos los peritajes, social, criminalístico, de huellas, etcétera, etcétera, sexológico, etcétera. Yo selecciono el que quiero, le pongo la justificación y lo envío. Hay una junta en la Defensoría que revisa caso a caso y si lo que yo estoy pidiendo es plausible, me lo aprueban. Y eso se paga con fondos de la Defensoría y se hace la prueba. Después, a los días, el perito se contacta conmigo, yo hablo con el perito, si es necesario me reúno con el perito y el perito realiza el informe y yo lo adjunto como medio de prueba. ¿Okay? Pero es absolutamente importante y relevante que el defensor produzca su propia prueba. Último estándar que vamos a revisar, el de los recursos, ¿verdad? El defensor tiene que recurrir en defensa de los derechos y de los intereses del imputado, ¿verdad? ¿Cómo se cristaliza esto? Con la primera meta, el defensor o defensora recurre de las resoluciones judiciales cada vez que sea procedente, según criterio técnico y acorde. Yo les pongo un ejemplo. Nosotros en la zona donde yo trabajo, a mí me toca trabajar en una zona que es particularmente difícil, es como ¿cómo se llama esta zona difícil en México, en Ciudad de México? Tepito. Tepito, que suena feo, suena como Tepito, no está. ¿Cuánto tiempo? Llegué ayer, ¿cuánto tiempo ya se me han pegado todos estas albures de acá? No vengo más. No, es verdad. Entonces, nosotros estamos en una zona súper conflictiva. Entonces a nosotros nos llegan muchos homicidios, armas, robos, etc. Entonces, cuando llegan estos casos, la Fiscalía, prisión preventiva, y entran a la cárcel. Nos pasaríamos la vida presentando recursos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros, como defensores, analizamos el caso. Si es procedente apelar, apelamos. Si yo creo que no es procedente apelar, yo envío un correo electrónico a mi jefatura y digo lo mismo más o menos que yo les explicaba cuando se trata de la voluntad del imputado. Yo expongo los motivos y digo, en este caso, yo, como defensor penal, considero que no tiene ningún sentido práctico apelar. Es perder tiempo, papel, recursos. Y lo mismo, eso pasa a una junta revisora, que puede ser una persona o dos personas, y me responden, concordamos, estamos de acuerdo con usted. A mí, afortunadamente, en muy pocas ocasiones me han dicho, no, estamos en contra de lo que usted dice, recurra de todas maneras. Normalmente, si uno lo expone de buena manera, eso debiera mantenerse así. ¿Okay? Ahora nos vamos al ámbito internacional. ¿Okay? Luego de haber dicho lo del ámbito interno. Hablamos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué significa esto? Este es un marco que es supralegal, ¿verdad? Está por sobre las leyes, es como una nubecita alta que vuela encima de todos los países y busca la promoción y protección de los derechos humanos y provee recursos a los habitantes de este bello continente que han sufrido violación en sus derechos humanos, ¿verdad? No cualquier violación, ya lo vamos a ver, tiene que ser violación de un derecho humano, un derecho fundamental. ¿Ok? No pasa nada. Ahí sí. Este sistema, ¿cómo se conforma? En un doble eje. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. La Comisión, que forma parte, obviamente, los dos forman parte de la Organización de Estados Americanos, que tiene una función básicamente consultiva, de velar continuamente porque los derechos humanos en la zona se cumplan, ¿verdad? Se observen y se agilicen. Lo que nos interesa, porque
tiene esa cosa entretenida de los juicios que tanto nos gustan, ¿verdad? Como le gustaban a los abogados que están en el cielo, ¿ah? Es la Corte Interamericana. Esta es la parte entretenida. Ahí están, ven, los jueces ahí sentaditos. Esos después, lo ven ahí, el que está ahí, ese se va a ir al infierno. El que está ahí, ese también se va a ir al infierno. Carajo. ¿Qué es la Corte Interamericana? Órgano judicial, ¿verdad?, de la Organización de Estados Americanos, que es autónomo, ese es el poder, esa es la garantía que tiene, y tiene su sede en San José de Costa Rica. Aplica e interpreta la Convención Americana sobre Derechos Humanos, uno de sus derechos importantes. 10 minutos, ok. Uno de los derechos importantes que estudiamos, el artículo 8º, ¿verdad? Y funciona desde el año 1979. Conoce las reclamaciones en contra de un Estado, ¿verdad?, que ha violado algún derecho reconocido por este sistema de protección, que puede ser la Convención Americana de Derechos Humanos, pero puede ser cualquier otro tratado, por ejemplo, contra la tortura, cualquier tratado que apunte hacia el tema de los derechos humanos. También tiene una función consultiva, ¿ok? Ahí pueden ver los Estados miembros. Aquí lo más importante que salta es que los Estados más importantes son dos, Chile y México. ¡A huevo! ¿Ah? ¡A huevo! ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, sí. Eso es lo que hay que saber. Ahora, esta parte aquí se pone interesante. ¿Cómo se complementa este sistema, verdad? Con la creación de la AIDEF. ¿Alguien sabe lo que es la AIDEF? ¿Alguien le suena lo que es la AIDEF? ¿Aquí? ¿Ah? Pero que vaya un poquito más allá, pues. ¿Ah? Bueno, no hay premio para nadie. Bueno, esta es una creación, ¿verdad?, relativamente reciente. Esta es la asociación que aglutina a todas las defensorías penales públicas de la región. ¿Y qué es lo que busca? Busca que haya una cooperación continua, que haya capacitación, que haya transmisión de conocimientos, que haya perfeccionamiento, que el sistema de protección de los derechos humanos se pueda compartir, se pueda proteger. Bueno, fue creada en 2003, como les decían, la integran, hay 18 países, está presente nuevamente Chile y México. ¿Ok? Ahora, ¿qué problema práctico se presenta en este sistema en la Corte Interamericana? Fíjense, cuando hay una violación a un derecho fundamental, se debe recurrir directamente a la Corte, ¿verdad? Y es un juicio, es un juicio contradictorio. El Estado parte, lleva a sus abogados, hay alegatos, hay pruebas, es un juicio. ¿Y cuál es el problema práctico? Que para un ciudadano común y corriente le corría la carga procesal de tener que financiar todos esos costos de ir a la Corte Interamericana. ¿Cuál es el problema? Las personas de escasos recursos económicos tenían una barrera, ¿verdad? Entonces estábamos creando una arbitrariedad porque las personas poderosas o con recursos podían ir a reclamarle al Estado, pero la persona sencilla veía como eso era algo ajeno. Y así llegamos al acuerdo de entendimiento del año 2013. ¿Esto qué fue? Esto fue un acuerdo entre la Comisión Interamericana y la Asociación de Defensorías que busca proteger el acceso de las personas a poder ir a denunciar fácilmente ante la Corte Interamericana cuando han sido violados sus derechos. Esto está sacado del acuerdo, este acuerdo de entendimiento. El acuerdo tiene por objeto establecer un marco para prestarle asistencia a ante la Comisión Interamericana de personas que carezcan de los recursos económicos, ¿verdad? Y en concreto, ¿qué es lo que ocurre mediante este acuerdo? Que la AIDEF, la Asociación de Defensores, le va a proveer
a requerimiento de la Comisión Interamericana, defensa, ¿verdad? A esta persona. ¿Qué pasa? No cualquier caso pasa, hay una selección de casos. Se investiga la complejidad del caso, complejidad desde el punto de vista de la persona, del derecho vulnerado. La violación a los derechos humanos debe ser relevante, ¿verdad? No cualquier violación. Hablamos de vida, hablamos de integridad personal, hablamos de seguridad. Esos son los derechos fundamentales que hablamos. Si nos pueden poner la presentación, por favor. Víctima debe pertenecer a un grupo en situación de vulnerabilidad. La persona privada de libertad, absolutamente. ¿Puede la persona privada de libertad tomarse un avión, bajarse en San José de Costa Rica, esperar con un cafecito en la mano? No puede. Es una persona en un grupo que pertenece a un grupo vulnerable. Víctimas de violencia institucional, niños. ¿Qué pasa si el Estado viola los derechos de un niño de 9 años? ¿Puede ese niño de 9 años ir a San José de Costa Rica? Migrantes, refugiados, personas con discapacidad. Esos son los criterios que involucran. Los gastos de la representación, una vez que el caso es aceptado, corren por parte de la asociación, ¿verdad? Fíjense que sobre este punto me detengo. Los defensores interamericanos, que así se conocen, cada estado designa 2. Duran, no recuerdo si 2 años o 3 años, se establecen por periodo. Lo importante de esto, de los gastos de representación, es que la asociación financia todos los gastos. Y parte de este acuerdo es que los defensores tienen que ser capacitados. Este caso yo lo conozco bien de cerca porque mi jefa en la defensoría fue defensora interamericana en un periodo, 2 años o 3 años, no recuerdo. Y ella fue comisionada, fue a Washington, donde funciona, y la IDEF, y recibió capacitación, ¿verdad? Suficiente, completa, y volvió con esos conocimientos. Y a posteriori está la obligación de, cuando es designada defensora interamericana, tiene que conocer de los casos, ¿verdad? En el periodo en que ella estuvo, creo que tuvo que viajar por un caso una sola vez, porque el resto del tiempo se puede tramitar por correo electrónico. Hay formas hoy día tecnológicas de poder sustanciar los casos, de defender los derechos de las personas. Acá, con esto, yo entiendo por la hora, con esto terminamos y me despido, ¿ok? Jurisprudencia relevante. Vamos a analizar un caso, el caso José Agapito Ruano Torres versus Salvador, ¿ok? El Salvador. Este caso, fíjense que es relevante también. Este caso ustedes lo pueden buscar, está completamente cubierto en Google. Ustedes lo buscan, están las vistas de la causa, los documentos, está toda la información, es muy interesante. Esta persona, José Agapito Ruano, fue privado de su libertad en su casa por elementos de la policía, ¿verdad? Lo trataron pésimo, le pegaron, lo golpearon y lo acusaron de un homicidio, ¿verdad? Se logró determinar posteriormente que 2 fundamentales pruebas en su contra fueron obtenidas de manera irregular, ¿ok? Él fue acusado por una persona que dijo, el que mató a la víctima es un sujeto apodado Chapo. Fueron a la ciudad donde vivía esta persona y el que le decían Chapo era su hermano. Hicieron un reconocimiento que me parece que aparece acá. Acá, fíjense. En la diligencia de reconocimiento en rueda de personas, el fiscal le indicó a la víctima del secuestro que señalara a José Agapito Ruano Torres. O sea, no mames, güey, ¿cómo es eso? O sea, entra esta persona, están los sujetos ahí y el fiscal le dice, el número 3. El número 3, lo reconoció, ¿verdad? Asimismo, los nombres consignados en el acta de reconocimiento no correspondían a las personas que intervinieron en la diligencia. Otra falencia, pese a los pedidos del señor Ruano Torres, su defensa pública
y ahí tirón de oreja para la Defensoría, no interpuso ningún recurso a fin de declarar la ilegalidad del acto. Y esto es grave porque la defensora penal pública estuvo presente en esa diligencia y vio todo lo que ocurrió y conoció el reclamo, o sea, vio todo lo que ocurrió, recibió el reclamo y la petición del imputado. ¿Se acuerdan la meta y el estándar? Yo tengo que hacer lo que el imputado me pide. Y cuando le encaró a uno de esos defensores públicos que estuvo presente en la diligencia, este se limitó a contestar que no vio nada porque su atención la puso en el muchacho. ¿Verdad? Falencias de la Defensoría. Bueno, el Estado, El Salvador, fue condenado, ¿verdad? Fue condenado. Y hay un capítulo donde se refiere específicamente al derecho de defensa y los estándares de funcionamiento de la defensa pública. ¿Se dan cuenta? Con este ejemplo cerramos el círculo, porque partimos hablando de la Convención Americana que informa los estándares internos y acá volvemos al sistema internacional que sanciona al Estado que no los defiende. Resaltó que la institución de la defensa pública a través de la prestación de servicios públicos y gratuitos permite sin duda compensar la desigualdad procesal en la que se encuentran las personas que se enfrentan al poder punitivo del Estado. ¿Se fijaron en la demostración que nos hicieron los policías? Y que yo lo encuentro admirable, ejemplo admirable de imitar. Pero ¿se dieron cuenta de qué disponen los policías acá en Querétaro? La tablet, la conexión, el teléfono celular, todos los medios. ¿Se acuerdan que la policía súper empoderada? Todo funciona perfecto. Bueno, piensen ustedes, todo ese poder que tiene el Estado, ¿qué pasa si se usa mal? ¿Cómo queda la persona? Desprotegida, desvalida. Y un sistema de Defensoría Penal Pública competente, lo que yo les decía al inicio, es la última barrera que tiene de protección la persona. Por favor. Primero que sí reconozcan que sí que cometieron un error. Y condenarlo injustamente, pues. De veras. Y espero que otras que sí, ¿Lo puedes repetir? Es que no se escucha la voz. me hicieron como un criminal, pues, ¿verdad? Y de veras que sí, ni nunca había tenido esa razón de andar con alguien, ni amigo, ni seguro ir a la cárcel. Así algo que ni tan siquiera se da cuenta uno de lo que lo están involucrando. Seguro ir a la cárcel. Así algo que ni tan siquiera se da cuenta uno de lo que lo están involucrando. Primero que sí reconozcan que sí que cometieron un error, ¿verdad? Que me condenaron injustamente, pues, y de veras y espero que otras que sí me limpien la imagen, porque de veras me hicieron como un criminal, pues, ¿verdad? Y de veras que sí, ni nunca había tenido esa razón de andar con alguien, ni amigo, ni nada, pues no era solitario, como dice en la calle, pues. Bueno, estoy guardando la falsa de confianza, de veras, que también era la libertad. Primeramente que pienso que sí se aclara la situación, porque si las cosas nunca se aclaran, siguen haciendo lo mismo, capturando tal vez gente injustamente, porque sí, la cárcel está lleno de personas injustamente, y si las cosas quedan impunes, siempre la justicia sigue haciendo lo mismo, capturando gente, y sí se merece que el que cometa un delito, el que vaya a la cárcel, como dice, a pagar lo que ha hecho, pues. Pero en la situación en la cárcel he visto que hay mucha gente justamente pagando, hay cosas que no tienen ni que ha hecho, solo así acusado, pero, o sea, sí está lleno de gente injuntamente. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Ok. Acabamos de ver la cara, el rostro, ¿verdad?, de la persona que fue condenada injustamente, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque yo quise cerrar con el rostro, con la persona, porque
lo que nosotros hablamos son derechos humanos y nosotros nos debemos a las personas, ¿verdad? Y del mismo modo también yo quise cerrar con esta última imagen, con la bandera de Venezuela, porque cuando hablamos de derechos humanos queremos que lo que nosotros estamos hablando acá se escuche también en Venezuela en momentos en que nuestros hermanos están pasando una situación difícil. Yo les agradezco su tiempo, su preocupación y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.